Miau, miau, miau. Soy el gato narrador y hoy leeremos. Mi cuñada estaba tan obsesionada con probar que era mejor que yo, que se acostó con mi esposo y ahora su hijo pagará el precio de su arrogancia. Hola. No estoy segura de por qué escribo esto. Supongo que necesito que alguien, quien sea, sepa la historia completa. Necesito sacarla de mi pecho antes de que me envenene por completo. Es un desastre. Joder, es un desastre tan monumental que a veces todavía no me lo creo. Y lo peor es que ni siquiera es mi desastre. No, ya no. Pero empezó conmigo. Empezó con mi cuerpo, con mi sangre y con mi incapacidad para hacer lo que se supone que las mujeres deben hacer naturalmente. La historia, mi infierno personal, comenzó en el silencio estéril de una clínica de fertilidad. El aire olía a alcohol y a esperanza fallida. La silla de vinilo era incómoda, pegajosa. Yo miraba un punto en la pared, un cuadro horrible de unas amapolas, mientras la voz del médico flotaba a mi alrededor. Lo lamento, Elena. El ciclo de FIV falló. El embrión que seleccionamos no implantó. El embrión sano. Esa era la palabra clave. El que no tenía la deficiencia de glicina X. Verán, esto no era solo un capricho. No estábamos jugando a ser Dios por diversión. Marco, mi esposo y yo descubrimos, en una de esas bromas cósmicas de mal gusto, que ambos éramos portadores de la misma enfermedad genética recesiva. Una enfermedad rara, horrible, degenerativa. Si nuestro hijo la heredaba, y había una posibilidad de 1 en 4 de que lo hiciera naturalmente, estaría condenado a una vida corta y dolorosa. Los médicos dijeron que era poco probable que viera su 5º cumpleaños. Así que nuestra ciencia sucia, como mi cuñada la llamaba, nuestra antinatural, fertilización in vitro, no era solo para tener un bebé, era para salvar a nuestro bebé. El PGD, el diagnóstico genético preimplantacional, era nuestra única oportunidad de tener un hijo sano, y había fallado. Otra vez, sentí mi mano temblar. La apreté contra el brazo de la silla con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma, pero no miré al médico, miré a Marco. Y aquí fue donde sentí la primera grieta real. No vi tristeza en su rostro, no vi dolor compartido, vi rabia, una ira frustrada y fría. Como si yo hubiera reprobado un examen importante para el que él había pagado una costosa matrícula. No dijo nada, solo apretó la mandíbula. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier grito. La cena familiar fue esa misma semana. La peor idea del mundo. Mi suegra insistió, para animarnos. La tensión entre Marco y yo era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo me sentía hueca, rota. Marco estaba callado, bebiendo su vino demasiado rápido. Y entonces Sofía, la hermana de Marco, mi cuñada, fijó su mirada en mí. Sofía siempre había sido competitiva, pero de una manera sutil y venenosa. Si yo compraba un coche nuevo, ella se compraba uno mejor al mes siguiente. Si yo mencionaba unas vacaciones en la playa, ella casualmente hablaba de su próximo viaje a Europa, pero su verdadera obsesión era la naturalidad. Era una de esas personas que solo comen orgánico, que creen que los aceites esenciales curan la depresión y que el parto debe ser en casa, en una bañera, sin ayuda. Me miró desde el otro lado de la mesa, con esa sonrisita de falsa lástima que tenía tan bien ensayada. «Ay, Elena», dijo, en voz alta para que toda la familia la oyera. El tintineo de los cubiertos se detuvo. «Quizás simplemente no estás destinada a ser madre». Sentí que el aire me abandonaba. «Tanta ciencia», continuó, moviendo la cabeza con desdén. «Es tan antinatural. Todo eso que te metes en el cuerpo. Es horrible. Deberías aceptar lo que la naturaleza te dice. Claramente, tu cuerpo te está diciendo que no». Me quedé helada, congelada en mi silla. La humillación fue instantánea y total. Sentí las miradas de mi suegro, de mi suegra. Busqué a Marco. Nuestros ojos se encontraron. No dijo nada, absolutamente nada. Solo bajó la mirada a su plato y tomó otro trago de vino. Dejó que su hermana me destrozara en la mesa familiar y no dijo ni una puta palabra. El viaje a casa fue en un silencio sepulcral, el tipo de silencio que es tan pesado que te aplasta el pecho. La humillación que sentí en la cena se estaba enfriando, endureciendo, se estaba convirtiendo en rabia.
Una rabia blanca y pura. Aparcamos en la entrada. Las luces del coche iluminaron la puerta de nuestra casa, una casa que habíamos comprado pensando en habitaciones de niños, una casa por la que estábamos ahogados en deudas. ¿Por qué? Fue lo único que dije. Mi voz sonó extraña, rasposa. Elena, no empieces, dijo Marco, quitando la llave del contacto. No, en serio, ¿por qué coño no dijiste nada? Exploté. Dejaste que me humillara. Dejaste que tu hermana se burlara de nuestros intentos de tener un hijo sano. Se burló de la enfermedad que tú también llevas. Marco salió del coche y dio un portazo. Yo lo seguí, corriendo para alcanzarlo en la entrada. «Estoy harto de esto, Elena», gritó, girándose hacia mí. Su rostro estaba rojo por el vino y la furia. «Estoy harto de hablar de esto. Estoy harto de las deudas. Llevamos más de $50,000 gastados en clínicas, en inyecciones, en médicos. $50,000 para nada. No es para nada», le grité de vuelta, las lágrimas picando en mis ojos. «Es para nuestro futuro. Es para que nuestro hijo no muera». «Quizás ella tiene razón», rugió. «Quizás es antinatural. Quizás solo tenemos que parar. Tú estás obsesionada. Esta obsesión nos está destruyendo». Él salió por esa puerta y yo me quedé sola en la entrada, viendo cómo las luces traseras de su coche desaparecían en la oscuridad. Me quedé sola, sin saber que mi matrimonio, en ese preciso instante, acababa de terminar. Es una locura cómo la vida te puede cambiar en un segundo. Si quieren saber cómo se desenreda este infierno, asegúrense de seguir la historia y suscríbanse, porque lo que viene es peor. Yo, en mi inocencia, solo pensé que era la peor pelea de nuestras vidas. Lloré hasta quedarme dormida en el sofá, asumiendo que volvería por la mañana, arrepentido y con resaca, y que tendríamos la misma conversación triste de siempre. Volvió, pero no estaba arrepentido. Regresó al día siguiente, a media tarde. Yo estaba agotada, con los ojos hinchados. Había preparado un discurso, una disculpa, una tregua, pero en cuanto entró, supe que algo estaba fundamentalmente roto. Estaba callado, distante. Evitaba mi mirada. Había una frialdad nueva en él, una dureza que no reconocí. Marco, yo. Empecé, acercándome para abrazarlo. Él me apartó. No con violencia, pero sí con una firmeza que me heló la sangre. Solo necesito espacio, Elena. Necesito pensar. Fue la primera vez en 10 años que me rechazó físicamente. Los días siguientes fueron una tortura. Vivíamos en la misma casa como dos fantasmas hostiles. Yo intentaba volver a la normalidad, fingiendo que todo estaba bien. Me sumergía en la investigación de nuevas opciones de tratamiento, en foros de internet, en buscar segundas opiniones. Fingía que su distancia era solo estrés por la pelea. Pero en el fondo de mi estómago, esa bola de hielo que se formó cuando me apartó no dejaba de crecer. Una semana después, recibí un mensaje de texto. Era de Sofía. «Almorcemos mañana, solo tú y yo. Necesitamos hablar». Mi primer instinto fue mandarla al infierno, pero ¿necesitamos hablar? ¿Qué coño significaba eso? La invitación era tan extraña, tan siniestra, que mi curiosidad mórbida le ganó a mi orgullo. Acepté. Nos encontramos en un pequeño bistró. Ella llegó tarde, como siempre, y estaba radiante, feliz, resplandeciente. «Elena, qué bueno que viniste», dijo, sentándose y pidiendo un té de hierbas con una sonrisa. «¿Qué quieres, Sofía?», pregunté, sin rodeos. Su sonrisa de falsa preocupación apareció de nuevo, la misma de la cena. «Ay, Elena, solo estoy preocupada, por ti y por Marco». «¿Por Marco?», repetí, sintiendo un nudo en el garganta. «Sí, lo he notado tan infeliz últimamente», dijo, inclinándose hacia mí como si compartiera un secreto. «Toda esta presión lo está consumiendo. Está tan estresado por el dinero, por todo. Solo quiero que mi hermano sea feliz». Hizo una pausa, dándole un sorbo a su té. «Quizás», continuó, mirándome fijamente, «quizás lo mejor para él sería que lo dejaras ir, que dejaras de presionarlo con todo esto. A veces, amar a alguien significa dejarlo ser libre». No era un consejo, era un interrogatorio, era una amenaza velada. Era ella, probando las aguas, disfrutando de un secreto que yo no conocía.
Volví a casa sintiéndome sucia, paranoica y furiosa. Intenté convencerme de que solo estaba siendo la misma víbora de siempre, que solo estaba disfrutando de la pelea que habíamos tenido Marco y yo. Lo encontré en el sofá, mirando el teléfono. Era la primera vez en días que no estaba trabajando hasta tarde. Me senté en el otro extremo del sofá. El silencio era ensordecedor. De repente, su teléfono vibró. Él lo miró y sonrió. No fue una gran sonrisa. Fue pequeña, apenas una curva en la comisura de sus labios. Pero fue una sonrisa genuina, una que yo no había visto en meses. E inmediatamente, inclinó el teléfono, ocultando la pantalla de mi vista. Fue una punzada física de sospecha en mi pecho. Esa noche no pude dormir. La intriga, la paranoia del almuerzo con Sofía, la sonrisita de Marco, todo se arremolinaba en mi cabeza. A las 3 de la mañana me levanté. Fui a mi estudio. Abrí la computadora. Entré en la cuenta de nuestra compañía telefónica. Éramos anticuados. Teníamos un plan compartido. Y allí estaba, la factura detallada. Docenas, no, cientos de mensajes y llamadas entre el número de Marco y el número de Sofía. No eran solo de los últimos días. Empezaban, como un reloj, la misma noche de nuestra gran pelea, la noche que él se fue. Llamadas a la 1 de la mañana. A las 2, mensajes de texto que duraban horas. Todos los días. Me sentí físicamente enferma. Me arrodillé junto a la silla de la oficina y vomité en la papelera. Me quedé ahí sentada, en el suelo frío, temblando, mientras el sol empezaba a salir. Mi cerebro intentaba racionalizarlo. Son familia, son hermanos. Él se está quejando de mí con ella, está buscando consuelo, pero yo sabía. En el fondo de mi corazón roto, yo sabía que eso no era lo que estaba pasando. Imprimí la factura. 3 páginas de números. Esa tarde, cuando Marco llegó del trabajo, yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con las hojas perfectamente alineadas frente a mí. ¿Qué es esto?, preguntó, dejando su maletín. Es la factura del teléfono, dije, con una calma que me sorprendió. Él la miró, vio los números resaltados, vio el nombre de Sofía. Se puso pálido. Y luego, esa palidez se convirtió en una furia roja y oscura. ¿Me estás espiando?, gritó. ¿Por qué hablas con ella más que conmigo? Le devolví el grito, mi calma rota. ¿Qué coño está pasando, Marco? Estás loca, Elena. Loca de remate, me escupió. Tu paranoia, tu obsesión, eso es lo que está pasando. Nos estás destruyendo a todos. Necesito aire. No puedo estar cerca de ti. Agarró su maletín y se fue. Otra vez. Pero esta vez supe que no iba a volver. Se fue de la casa por unos días, diciendo que necesitaba espacio de mi paranoia. Me quedé sola en esa casa enorme y vacía, rodeada de facturas médicas y sueños rotos. Pero ahora, la tristeza estaba mezclada con una certeza fría y aterradora. Algo terrible estaba pasando. Pasaron 2 días. Y entonces, mi ex suegra llamó. Había un cumpleaños familiar ese fin de semana, el de un sobrino, y ella exigía que yo asistiera. Es hora de arreglar las cosas, Elena. La familia debe estar unida. Acepté, a regañadientes. Pensé que quizás, si me veían, si actuaba normal, no lo sé. Estaba desesperada. Llegué a la reunión, el jardín trasero de mis suegros, el olor a barbacoa y a hipocresía. Marco ya estaba allí, estaba hablando con su padre. Me vio y su rostro se cerró. Desvió la mirada. Momentos después, llegó Sofía. Entró como si fuera la dueña del lugar, radiante, como en el almuerzo. Llevaba un vestido de verano que se ceñía a su cuerpo. Saludó a todo el mundo y luego se sentó, justo al lado de Marco. Y yo observé como la tonta en la que me habían convertido. Observé cómo sus rodillas se rozaban bajo la mesa. Observé cómo él le susurraba algo al oído y ella soltaba una risita, tapándose la boca. Observé cómo le ponía la mano en el brazo y se la dejaba ahí. La complicidad era descarada, era asquerosa. Se estaban acostando, mi marido y mi cuñada. Mi marido y la mujer que me había humillado por mi infertilidad. Me sentí la idiota más grande del planeta. La estúpida e infértil esposa que pagaba las facturas mientras ellos se reían de mí. No me despedí. Me di la vuelta, salí por la puerta del jardín, me subí a mi coche y me fui. A la mañana siguiente, lunes, llamé a una abogada de divorcio.
Marco me pidió que nos reuniéramos unos días después para discutir los términos del divorcio, dijo su mensaje. Quería hacerlo en un lugar público, un café. Yo estaba lista. Había llorado todas mis lágrimas. Ahora solo sentía una rabia fría y un deseo abrumador de acabar con todo. Me puse mi mejor traje, mi armadura de guerra. Llegué al café y lo vi, sentado en una mesa junto a la ventana, y Sofía estaba sentada a su lado. Casi me doy la vuelta. ¿Qué broma era esta? Pero no. Me enderecé, caminé hacia ellos y me senté enfrente. ¿Qué hace ella aquí?, pregunté, mirando a Marco. Elena, empezó él, pero Sofía lo interrumpió. Estaba radiante. Era la única palabra para describirla. Resplandecía de triunfo. «Qué bueno que vienes, Elena», dijo, con una voz melosa que me revolvió el estómago. «Queríamos decírtelo en persona, juntos». Y entonces lo hizo. Agarró la mano de Marco y la puso sobre su propio vientre plano. «Estoy embarazada», anunció, con una sonrisa que le partía la cara. El mundo se detuvo. El ruido del café se desvaneció. «¿Y adivina qué?», susurró, inclinándose hacia mí, saboreando cada sílaba. Fue 100% natural. Gané. Eso es lo que decía su cara. Gané. Soy mejor que tú. Soy más mujer que tú. La naturaleza me eligió a mí. No dije nada. No grité. No lloré. Sentí un vacío absoluto, como si me hubieran arrancado las entrañas. Me levanté. Los miré a los dos, a mi marido traidor y a su hermana, la mujer que ahora llevaba a su hijo, y me fui. Los días siguientes fueron una niebla. Firmé los papeles del divorcio. Puse la casa a la venta. Empaqué 10 años de mi vida en cajas de cartón. Borré a Marco de mi vida. Estaba en piloto automático, en modo de supervivencia. Unas semanas después, estaba navegando sin rumbo por las redes sociales. Un error, lo sé, pero no pude evitarlo. Y allí estaba, una foto pública en el perfil de Sofía. Era su fiesta de revelación de género. Globos azules, confeti azul. Era un niño. Marco estaba a su lado, con la mano en el vientre de ella, sonriendo a la cámara. La misma mano que ella le había puesto encima en el café. Y leí los comentarios, cientos de felicitaciones. Y entonces vi el de Sofía, respondiendo a una amiga que le decía: «¡Qué rápido! ¡Felicidades!». Sofía escribió: «Sí, tan fértil, gracias a Dios. Sin ciencia sucia, solo salud verdadera. Algunos simplemente no la tienen». Era público, para que todo el mundo lo viera. Una humillación final, una patada directa a mi infertilidad, a mi dolor, a mis $50,000 de ciencia sucia. Bloqueé a Sofía, bloqueé a Marco, bloqueé a toda su puta familia. Me concentré en mí. Me mudé a un apartamento nuevo en el centro de la ciudad. Me volqué en mi trabajo. Empecé a ir a terapia, mucha terapia. Aprendí a respirar de nuevo. Aprendí que mi valor no estaba ligado a mi útero. Aprendí a estar sola y, lentamente, empecé a sanar. Pasaron meses. Ya casi no pensaba en ellos, hasta que me topé con ella en el supermercado. No pude evitarla. Estábamos en el mismo pasillo de productos lácteos. Yo buscaba yogur griego. Ella bloqueaba el pasillo con su enorme barriga. Estaba muy embarazada y se veía agotada. Las ojeras, el cabello sin brillo, la hinchazón. La arrogancia radiante se había apagado. «Elena», dijo, deteniéndome. Su voz era áspera. Asentí. «Sofía, te ves mejor», dijo, mirándome de arriba a abajo. «Me siento mejor», respondí, intentando rodearla. Pero ella me bloqueó el paso. Puso una mano sobre su vientre, en un gesto que ya me resultaba familiar y repugnante. «Pero nada se compara con esto», dijo, con un destello de su antigua arrogancia. «La naturaleza es perfecta, ¿no? Sabe exactamente quién merece ser madre». La miré, a ella y a su vientre, y por primera vez no sentí dolor, no sentí envidia, no sentí nada. «Cuídate, Sofía», le dije. Y la rodeé para coger mi yogur. Pasaron más meses. El divorcio se finalizó. Había vendido la casa. Mi nuevo apartamento por fin se sentía como un hogar. Una noche, estaba leyendo en el sofá, disfrutando del silencio, sintiéndome por fin en paz, y sonó mi teléfono.
Un número desconocido. Normalmente no contesto, pero por alguna razón lo hice. Diga, silencio. Y luego, un sollozo ahogado. ¿Elena? Era mi ex-suegra y estaba histérica. Elena, por favor, es el bebé de Sofía. Mi corazón se detuvo. Nació anoche. Gritaba entre sollozos. Pero algo está mal. Está en la incubadora. En la UCIN. No puede respirar bien. Los médicos dicen que sus pulmones. Algo está mal. Hizo una pausa y la oí tomar una bocanada de aire temblorosa. Elena, ¿qué era? ¿Qué era esa enfermedad de la que tú y Marco hablaban tanto? Esa cosa genética. Los médicos están haciendo preguntas. No entendemos las palabras que usan. Colgué, no sé por qué. Fue un acto reflejo. Me quedé sentada en el sofá, con el teléfono en la mano. El silencio de mi apartamento era absoluto. Procesé la ironía, la abrumadora y trágica ironía, la naturaleza perfecta de Sofía, su embarazo 100% natural. ¿Qué sentí? ¿Alegría? ¿Satisfacción? ¿Venganza? No, sentí un vacío kármico, un vacío frío y oscuro. Días después, recibí un mensaje de texto. Era de Marco, el primer contacto en casi un año. Por favor, tienes que venir al hospital. El genetista quiere hablar contigo. Eres la única que entiende los términos. Los médicos están usando palabras que no entiendo. Sofía está enloqueciendo. Te lo ruego, Elena, por favor. No sé qué me impulsó a ir. No fue piedad, no fue amor. Fue una curiosidad mórbida. La necesidad de ver el final de la historia. Fui al hospital, a la unidad de cuidados intensivos neonatales. No entré. No podía. Me quedé en el pasillo y los vi. A través de la ventana de la sala de espera de la UCIN, Sofía estaba allí, pálida, despeinada, con la bata del hospital manchada. Estaba gritándole a Marco, con el rostro desencajado por el dolor y la rabia. Se veía exactamente como yo me había sentido en la consulta del médico de fertilidad. Rota, desesperada. Marco me vio en el pasillo. Su rostro estaba destruido. Era la cara de un hombre que había perdido todo. Salió cerrando la puerta tras de sí. Elena, susurró. Tenía los ojos rojos. Es la enfermedad. La deficiencia de glicina X. Los médicos lo confirmaron. Asentí lentamente. Es la forma agresiva, dijo, con la voz rota. No es solo portador. La tiene. Él. La puerta se abrió de golpe. Era Sofía. Su dolor se transformó en rabia pura en el instante en que me vio. Se abalanzó sobre mí. Me agarró por el cuello de la camisa. Sus uñas se clavaron en mi piel. Tú, gritó con la voz desgarrada. Tú lo sabías. Tú sabías que esto podía pasar. Nos echaste una maldición. Esto es tu culpa. La dejé gritar. Dejé que me golpeara el pecho. Y entonces, con una calma que no sabía que poseía, levanté las manos y agarré sus muñecas. Le quité las manos de encima. La miré fijamente a los ojos. Esos mismos ojos que se habían burlado de mi dolor en la mesa de la cena. Esos mismos ojos que habían brillado de triunfo en el café. Ahora solo eran pozos de terror. No, Sofía, dije. Mi voz era baja y firme. No es mi culpa. Me di la vuelta. Y por primera vez vi a Marco tal y como era. Un hombre débil, cobarde y roto. Es tu arrogancia, le dije a ella. Me di la vuelta y me alejé por el pasillo. Dejé de escuchar sus gritos. Los dejé allí, en el pasillo estéril del hospital, al inicio de la pesadilla que yo había gastado miles de dólares y lágrimas incontables tratando de evitar. Una semana después estaba en mi apartamento, preparándome para salir. Sonó mi teléfono. El nombre de Marco apareció en la pantalla. Miré el nombre, silencié la llamada y luego borré su contacto. Tomé mi abrigo, abrí la puerta y salí a la calle. La luz del sol me golpeó en la cara. Respiré hondo el aire fresco de la ciudad y empecé a caminar hacia mi nueva vida. Ah, qué conveniente. La villana recibe su merecido, el karma actúa y la naturaleza, esa entidad que tanto invocaban, muerde de vuelta. Es el tipo de simetría narrativa que los humanos adoran. Les hace sentir que el caos insondable del universo tiene algún tipo de contabilidad moral. ¡Qué tierno! Y nuestra protagonista, Elena, se aleja hacia la luz del sol.
Una escena digna de un final de película de bajo presupuesto. ¿Ha ganado? ¿O simplemente ha dejado de perder de la forma más espectacular? Su paz se construye sobre la ruina de otra persona, lo cual, irónicamente, la acerca más a su antagonista de lo que quisiera admitir. Al final, todos se centran en la batalla entre estas dos mujeres, en quien ganó la apuesta de la arrogancia, pero han olvidado convenientemente la única vida que realmente importa, la única que no tenía voz en este drama patético, el niño. Un niño que ahora pagará el precio de la arrogancia de su madre y la cobardía de su padre. ¿No es fascinante cómo, en su búsqueda de ganar, los humanos siempre se las arreglan para crear a la víctima perfecta?